Imagínate esto, un hombre que lo perdió todo, su riqueza, su dignidad y su vida tal como la conocía. Un panadero cuyo pasado oscuro lo ha marcado para siempre, se encuentra cara a cara con un joven millonario, alguien a quien alguna vez le enseñó a ser alguien en la vida. Pero cuando ese millonario descubre el oscuro secreto de su mentor, su mundo cambiará para siempre. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Cómo terminó de esta manera? Y lo más importante, ¿qué harán ahora con lo que han descubierto? Esta historia está llena de giros impactantes, de traiciones y sobre todo de redención. Si alguna vez has sentido que todo se derrumba o si alguna vez has buscado una razón para seguir luchando, no puedes perderte este video. Deja un comentario y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y si este video te inspiró, no olvides darle un like para apoyarnos y ayudar a que más historias como esta lleguen a todos. Tu apoyo es lo que nos impulsa. Haz clic y acompáñanos en este viaje emocionante de descubrimiento y transformación. Un sol radiante iluminaba las coloridas calles del pequeño pueblo. En una esquina, un panadero de rostro curtido y manos cansadas repartía su pan a los pocos clientes que aún quedaban. Pero su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. El sonido de un coche lujoso frenando cerca de su tienda hizo que el panadero levantara la mirada, desconcertado. Un hombre joven, vestido con un traje perfectamente ajustado, bajó del vehículo. Su mirada era de indiferencia, pero su curiosidad lo llevaba a acercarse al panadero. «¿Cuánto por un pan?», preguntó, sin mostrar mucho interés. Pero sus ojos se detuvieron por un instante en el rostro del hombre. El panadero, reconociendo ese aire de arrogancia, respondió con una sonrisa forzada: «Es todo lo que puedo ofrecer». Sin embargo, algo en ese encuentro no era normal. La conversación parecía como un simple intercambio, pero el destino traía algo mucho más grande. Ese joven millonario llamado Andrés no sabía que esa pequeña tienda de panadería iba a marcar el comienzo de su transformación. Andrés tomó el pan y dio media vuelta, listo para marcharse, pero algo lo hizo detenerse. Miró al panadero de cerca, como si alguna memoria distante lo estuviera inquietando. «¿Te conozco de algún lado?», preguntó de manera casi casual, pero sus ojos se llenaban de una extraña intensidad. El panadero lo observó, sin saber cómo responder. «No lo creo», murmuró, pasando la mano por su barba grisácea, sintiendo una incomodidad creciente. Andrés, curioso, no pudo evitar seguir observando al hombre, mientras un misterioso sentimiento de reconocimiento lo invadía. La tensión en el aire era palpable. «Perdona», dijo Andrés, aún sin despegar su mirada del panadero, «me estoy haciendo viejo, ya no tengo buena memoria». Pero algo en el aire cambiaba. En ese momento, algo de su pasado, algo que el panadero había estado tratando de olvidar, regresaba a su mente como un golpe inesperado. Un recuerdo olvidado, una vida enterrada hacía años, un eco de un pasado que ahora se cruzaba con su presente. Andrés subió al coche, pero no pudo quitarse la sensación de que algo había quedado sin resolver. Mientras su coche se alejaba de la panadería, su mente repasaba cada detalle de aquel rostro familiar. Fue entonces cuando una revelación le golpeó como un martillo. «No puede ser. ¿Es él?», murmuró para sí mismo. El panadero había sido su mentor años atrás, un hombre que lo había enseñado a ser quien era, pero había desaparecido de su vida, como si el mundo lo hubiera tragado. Andrés no podía creerlo. El hombre que estaba ahí, ahora reducido a la pobreza, era el mismo que había sido su guía. Pero, ¿qué había pasado con él? ¿Cómo alguien con tanto potencial había llegado a este punto? La rabia comenzó a crecer en su interior, pero también una profunda sensación de culpa. Su mente giraba entre la confusión y la rabia. Andrés había olvidado a su mentor, dejándolo atrás sin importarle. Ahora, el destino lo había puesto de nuevo en su camino, y no podía ignorarlo. Decidió regresar, pero esta vez no solo por un pan. Tenía que saber qué había sucedido, qué había causado que el hombre que una vez lo había guiado cayera tan bajo. Cuando Andrés regresó a la panadería, el panadero ya no estaba en la tienda.
El joven millonario, incapaz de esperar más, decidió buscarlo por el pueblo. Caminó de un lado a otro sin saber exactamente qué quería encontrar, pero la inquietud lo consumía. Finalmente lo vio, de pie en una esquina, observando al suelo con una mirada perdida. La escena le causó un dolor inesperado. ¿Por qué todo esto?, pensó. Se acercó al panadero con paso firme. «Necesito saber qué pasó», dijo sin rodeos, sus ojos ahora cargados de una mezcla de arrepentimiento y curiosidad. El panadero levantó la mirada lentamente, como si el tiempo lo hubiera detenido en ese instante. «No necesitas saber nada», respondió, su voz grave y cansada. «Lo que ocurrió está enterrado. No es tu problema». Pero Andrés no se conformó. «Lo fue entonces», insistió. «Fuiste mi mentor, y ahora miras al suelo sin esperanza. ¿Qué nos pasó?». La respuesta que el panadero dio a continuación sería la que cambiaría sus vidas para siempre. El panadero suspiró profundamente, mirando al joven con una mezcla de desdén y tristeza. «Tú no sabes lo que realmente pasó, ¿verdad?», murmuró, su voz temblando levemente. Andrés frunció el ceño, sin comprender del todo. «¿Qué quieres decir?». «Tú me enseñaste todo lo que sé». «¿Por qué todo cambió?». El panadero lo miró por unos segundos, como si deliberadamente estuviera decidiendo si debía compartir su dolor. Finalmente, dejó escapar un suspiro largo. «No siempre fui panadero. Antes de esto, era un hombre de negocios, uno exitoso. Lo tenía todo, hasta que lo perdí todo por una mala decisión. El negocio en el que me involucré me arruinó». Andrés, atónito, intentó asimilar lo que escuchaba. «¿Pero cómo? Tú eras mi maestro». «¿Cómo llegaste a este punto?», preguntó, con la voz quebrada por la incredulidad. El panadero lo miró fijamente, como si esas palabras le trajeran más dolor que alivio. «Perdí más que dinero, Andrés. Perdí la oportunidad de ser el hombre que podía guiar a los demás, de ser el hombre que soñé ser, y perdí mi propia dignidad. Todo por seguir una senda equivocada, por confiar en la gente equivocada». Las palabras del panadero calaron hondo en Andrés, dejándolo en un mar de confusión y culpa. ¿Qué tenía que ver todo esto con él? Andrés comenzó a sentir la magnitud de lo que estaba escuchando. Aquel hombre que lo había guiado, que había sido su mentor, ahora se encontraba en ruinas. La empatía comenzó a crecer dentro de él, pero también la rabia hacia sí mismo. ¿Todo por un negocio? ¿Por gente que te traicionó?, preguntó su voz mezclada con incredulidad y enojo. El panadero asintió lentamente. «Sí, el dinero, las promesas vacías, las traiciones de quienes confiaban en mí, todo eso me llevó a este lugar. Pensé que el dinero lo era todo, que valía más que la vida real, que el bienestar de los demás. Y cuando lo perdí, no solo perdí mi riqueza, sino también mi humanidad. Dejé que las mentiras me guiaran y me hundí». Andrés se quedó sin palabras, procesando todo lo que acababa de escuchar. «Entonces, ¿todo esto?», preguntó finalmente. «¿Es culpa de los demás o de ti mismo?». El panadero, con una expresión amarga, levantó la cabeza y lo miró fijamente. «Es culpa mía, Andrés. Yo permití que las decisiones me arrastraran a este abismo, nadie más que yo». Esas palabras lo golpearon con fuerza. Andrés sintió que algo se quebraba dentro de él, un sentimiento de dolor y desesperación que lo dejaba sin saber qué hacer. Andrés quedó en silencio, observando al panadero con nuevos ojos. El hombre que antes había visto como un simple panadero, ahora se revelaba como alguien roto por las circunstancias, alguien que había caído de una altura vertiginosa. «¿Y entonces qué debo hacer ahora?», preguntó Andrés, la voz entrecortada. «¿Qué puedo hacer con lo que sé?». El panadero, ahora con la mirada perdida, le respondió con una suavidad que Andrés no esperaba. «Nada, Andrés. No puedes hacer nada por mí. Ya no queda nada más que hacer. El daño está hecho. Mi vida fue una cadena de decisiones equivocadas. No hay vuelta atrás». Andrés, sintiendo una mezcla de culpa y frustración, dio un paso adelante. «No, no lo creo», dijo, su voz firme. «Si algo me has enseñado es que siempre hay una manera de cambiar las cosas. Tal vez no puedas cambiar tu pasado, pero ¿y tu futuro?».
No tienes por qué vivir así. El panadero levantó la cabeza, miró a Andrés y por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza se encendió en sus ojos. ¿Crees que aún puedo cambiar mi futuro?, preguntó con una leve sonrisa que no ocultaba del todo su dolor. Andrés no respondió de inmediato. Se quedó observando al hombre que una vez había admirado. Sabía que no podría arreglar todo lo que había sucedido, pero algo dentro de él sentía que podía ayudar. No sé cómo, pero creo que si haces lo que hiciste por mí, si te das una oportunidad, todo puede ser diferente. No todo está perdido, dijo Andrés con sinceridad. El panadero lo miró por un largo rato, como si sus palabras fueran una promesa a la que debía aferrarse. Tú siempre fuiste un soñador, dijo el panadero, con una ligera sonrisa. Nunca dejaste de creer en la gente, ni siquiera cuando yo ya lo había hecho. Tal vez tienes razón. Tal vez aún pueda cambiar. Andrés le extendió la mano. Deberíamos empezar hoy juntos. No hay tiempo que perder. Y esta vez no estarás solo. El panadero, con una mirada de gratitud, aceptó la mano de Andrés y con un movimiento lento pero decidido se levantó. El futuro, aunque incierto, comenzaba a parecer un camino que aún valía la pena recorrer. Pero lo que Andrés no sabía era que, al cambiar la vida del panadero, su vida también estaba a punto de cambiar de una manera que jamás imaginó. El primer paso fue incierto. Andrés había hecho una llamada al antiguo socio del panadero, aquel que lo había traicionado años atrás. La conversación fue breve, cargada de tensión, pero el acuerdo estaba claro. El socio debía devolver una parte de lo que había quitado al panadero. Andrés no sabía si eso sería suficiente para redimir a su mentor, pero la esperanza ya había tomado raíces. Mientras caminaban hacia la panadería esa tarde, el panadero lo miró con una expresión que Andrés jamás había visto antes. Era la mezcla de miedo y deseo de algo más, algo que pensaba perdido. ¿Y si esto no funciona?, preguntó el panadero, su voz cargada de inseguridad. Andrés lo miró directamente a los ojos, la determinación brillando en los suyos. Si no funciona, lo intentaremos de nuevo. No hay derrota hasta que decidas rendirte. Esa promesa resonaba en los dos como un pacto tácito. Ninguno de los dos podía regresar al pasado, pero ambos podían decidir construir un futuro diferente. La mañana siguiente trajo consigo una nueva oportunidad. El panadero, después de años de no trabajar en su oficio con pasión, comenzó a amasar la masa con un enfoque renovado. Andrés lo observaba con atención, sin poder evitar sentir un profundo respeto. «Nunca imaginé que volvería a hacer esto», dijo el panadero, mientras el aroma del pan recién horneado llenaba el aire. Andrés sonrió, viendo la transformación que ocurría frente a sus ojos. «Lo sabías todo el tiempo. Solo necesitabas recordar quién eres». La tienda empezó a tener más clientes, atraídos por la frescura y calidad de los productos, pero había algo más que los mantenía ahí. La historia de un hombre que había tocado fondo, pero que, a través de la ayuda de otro, estaba encontrando la fuerza para levantarse de nuevo. Aunque el dinero seguía siendo un problema, algo mucho más importante había cambiado. El panadero había comenzado a encontrar su dignidad nuevamente, pero el verdadero desafío aún no había llegado. El socio del panadero al que Andrés había llamado no cumplió con el acuerdo. A pesar de las promesas, no había respuesta. Andrés se sintió traicionado, pero el panadero lo vio y se detuvo. «No te preocupes por mí», dijo el panadero, su tono tranquilo, pero con un fondo de sabiduría ganada a través del sufrimiento. «El dinero es solo una parte de todo esto. Ya perdí la oportunidad de disfrutarlo, pero si hay algo que nunca me robarán, es la paz interior». Andrés lo miró, impresionado por la profundidad de sus palabras. «No tengo paz», dijo Andrés, su voz temblorosa. «Tengo dinero, pero no sé lo que es la paz». El panadero lo miró y sonrió levemente. «Entonces, Andrés, quizás yo sea quien deba enseñarte». Era la primera vez que el joven millonario sentía que alguien lo veía por lo que realmente era, sin riquezas, sin la fachada de éxito, simplemente como alguien que, al igual que el panadero,
Buscaba algo más profundo que la apariencia de una vida perfecta. El siguiente día, Andrés se dirigió nuevamente al socio del panadero. Sabía que esta vez debía ser firme. En la sala de negociaciones, la tensión era palpable. El socio, un hombre de negocios de rostro frío, no esperaba el cambio en Andrés. «¿Qué más quieres?», le preguntó el socio, con voz arrogante. Andrés, mirando fijamente a los ojos del hombre, respondió con calma. «Lo que quiero es que hagas lo correcto, no por mí, sino por él». Señaló hacia el panadero, quien había estado trabajando incansablemente durante semanas para reconstruir su vida. «Devuélvele lo que le quitaste, no por la deuda, sino por su dignidad. Esa es la única moneda que realmente importa». El socio lo miró incrédulo, y por un momento algo en él pareció dudar. No fue el dinero lo que los movió, sino la fuerza que emanaba de la resolución de Andrés. Cuando la negociación terminó, el socio aceptó. No porque se viera obligado, sino porque algo en la honestidad de Andrés lo hizo cuestionarse a sí mismo. Había algo que nunca había considerado. La redención era más poderosa que cualquier cantidad de dinero. La noticia de la recuperación del panadero pronto se extendió por todo el pueblo. La panadería, antes vacía y olvidada, ahora estaba llena de vida. Los clientes acudían no solo por el pan recién horneado, sino por el aire de esperanza que emanaba de la tienda. Pero el cambio más grande no estaba en la panadería, sino en el panadero mismo. Andrés lo observaba de lejos mientras el panadero, con una sonrisa tranquila, servía con amabilidad a un cliente. «Nunca imaginé que volvería a ver esto», dijo el panadero mientras limpiaba sus manos en el delantal, mirando el bullicio de la tienda con satisfacción. Andrés, apoyado en el umbral de la puerta, sonrió al ver la transformación de su mentor. «El futuro se construye, no se espera», dijo Andrés, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. «Y lo que estamos construyendo ahora es algo más grande que cualquier panadería». El panadero asintió, sabiendo que aunque los días difíciles nunca desaparecerían, la verdadera riqueza era haber encontrado su paz interior y una segunda oportunidad. Una tarde lluviosa, Andrés decidió dar un paso más en su camino hacia la redención. Recordó las palabras del panadero. La verdadera paz no se compra con dinero. Quería demostrarle a su mentor que él también podía cambiar, que no todo en su vida estaba basado en el éxito superficial. Decidió hacer algo fuera de lo común. Una cena comunitaria para el pueblo. «Es hora de devolver lo que he recibido», pensó mientras caminaba por la ciudad con una determinación renovada. La noche de la cena, el salón comunitario estaba lleno de gente. El panadero, aunque al principio dudoso, aceptó ser parte de esa noche. Miró a Andrés, quien estaba de pie frente a la mesa, rodeado de los mismos clientes que solían mirarlo con indiferencia. «Esto es más que una comida», dijo Andrés dirigiéndose a la multitud. «Es una oportunidad para recordar que siempre hay algo más grande que uno mismo. Lo que realmente importa es lo que damos a los demás». El panadero observaba en silencio, sintiendo cómo la vida volvía a tener sentido. La conexión humana, la generosidad, el compartir lo poco o mucho que se tiene, se convirtió en la verdadera fuente de riqueza. La vida del panadero comenzó a transformarse de maneras que ni él mismo esperaba. Andrés, quien había aprendido tanto de él, ahora compartía sus lecciones con otros. La comunidad comenzó a abrazar la idea de ayudar al prójimo, de construir algo juntos. Mientras tanto, el panadero veía cómo su vida cambiaba, no solo gracias al dinero que poco a poco recuperaba, sino por las relaciones que se forjaban a su alrededor. Un día, mientras caminaba por la plaza, un joven se le acercó. «Disculpe, ¿usted es el panadero que enseñó a tantas personas a ser mejores?», preguntó el chico, con la voz llena de admiración. El panadero sonrió, sin saber exactamente qué responder. «No lo sé», dijo humildemente, «solo traté de hacer lo que pude, de enseñar lo que aprendí en el camino». El joven lo miró con respeto. «Sus enseñanzas me han dado esperanza. No es solo el pan lo que hace que la gente vuelva, es su corazón». Esas palabras calaron hondo en el panadero.
Había vuelto a encontrar su propósito, mucho más allá de las ganancias materiales. Había encontrado su verdadero legado. Una tarde, mientras el panadero y Andrés charlaban sobre el futuro, el panadero se detuvo un momento. «Nunca imaginé que volvería a sentirme vivo», dijo con una sonrisa nostálgica. «La vida me dio una segunda oportunidad, pero ahora entiendo que no se trata de lo que tengas, sino de lo que puedas dar». Andrés asintió, mirando al panadero con una mezcla de respeto y agradecimiento. «Lo que has dado no tiene precio, y yo no seré el único que te lo diga», respondió. «El verdadero tesoro que has encontrado no está en lo que la gente ve, sino en lo que has logrado dentro de ti». El panadero, mirando hacia el horizonte, entendió que el viaje no era solo sobre el pan, ni sobre el dinero, sino sobre la oportunidad de redimir no solo su vida, sino la de todos aquellos que tocó con su historia. En ese momento, ambos entendieron que la verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres capaz de transformar en los demás. Y mientras el sol se ponía, el panadero volvió a su tienda sintiendo que, por fin, todo había llegado a su lugar. La siguiente mañana, el panadero despertó temprano como de costumbre, pero esta vez, el día tenía un aire diferente. Al abrir la tienda, notó algo peculiar. El pueblo entero parecía haber cambiado. La gente, que antes caminaba rápidamente, ahora sonreía al pasar por su panadería. La conversación en las calles ya no solo era sobre el pan, sino sobre su historia. «El panadero está de vuelta», decían. «El hombre que enseñó a todos a levantarse». En el aire se sentía una energía nueva, un cambio palpable. El panadero miró su tienda, ahora llena de clientes. Los niños corrían hacia él, con sonrisas sinceras, y las familias esperaban pacientemente por su pan recién horneado. Andrés llegó poco después observando cómo su mentor, sin decir palabra, se movía con una tranquilidad que no había tenido antes. «Esto es más grande de lo que pensaba», dijo Andrés mientras entraba a la tienda. «Tu legado está vivo». El panadero lo miró por un instante y asintió. «No se trata solo de pan, Andrés. Se trata de lo que podemos hacer juntos, de lo que podemos dejar». La tienda había dejado de ser solo un lugar de trabajo. Se había convertido en el corazón palpitante de la comunidad. En los días siguientes, el panadero y Andrés continuaron con su plan de revitalizar la tienda y devolverle al pueblo lo que habían perdido, la esperanza. Pero el pasado no estaba tan fácilmente enterrado. Una tarde, el socio que había arruinado al panadero apareció nuevamente en la tienda, esta vez con una actitud distinta. «Vine a hablar», dijo, con un tono más humilde que nunca. «Sé que no puedo devolver todo lo que perdí, pero quiero hacer las paces. Estoy dispuesto a colaborar para que tu tienda prospere». El panadero lo observó, sintiendo la tensión en el aire. No había olvido en su mirada, pero tampoco rabia. «No se trata de lo que puedas darme, se trata de lo que me quitaste», respondió el panadero con firmeza. «El daño está hecho, pero ahora quiero enseñarte que la paz no se compra, ni con dinero ni con promesas». El socio, avergonzado, asintió lentamente. «Nunca lo entendí antes, pero ahora puedo ver lo que realmente importa». El panadero, tras un largo silencio, extendió su mano. «Lo que importa es que aprendas de tus errores, que tu vida también cambie». El socio, asombrado por el gesto de perdón, aceptó la mano del panadero, sabiendo que, de alguna manera, también él comenzaba a cambiar. Con el paso de las semanas, la panadería se convirtió en el centro de reuniones para todos en el pueblo. No solo vendía pan, sino que se compartían historias de superación, consejos y proyectos de comunidad. El panadero, ahora reconociendo su valor, comenzó a organizar pequeñas charlas, donde él mismo compartía sus experiencias, ayudando a otros a encontrar su camino en la vida. Una tarde, mientras hablaba ante un grupo de jóvenes que lo miraban con respeto, el panadero se detuvo por un momento y sonrió. «Hace años, cuando caí, pensé que todo había terminado. Pero lo que realmente aprendí es que nunca es tarde para comenzar de nuevo, ni para cambiar, ni para perdonar. Si yo pude, cualquiera puede». Las palabras del panadero dejaron una huella profunda en los jóvenes, quienes sentían que, al igual que él,
podían reconstruir sus vidas, aunque tuvieran que empezar desde cero. Andrés, observando desde la esquina, vio el impacto de sus palabras. El panadero, con su humildad, estaba mostrando el camino hacia la redención, hacia la paz. La última cena comunitaria organizada por el panadero se celebró con gran emoción. Aquella noche, los bancos del salón estaban llenos de personas que habían sido tocadas por su historia. Desde el joven empresario hasta los niños del pueblo, todos se reunieron para compartir lo que había sido una transformación colectiva. Andrés se levantó y, mirando al panadero, pronunció unas palabras. Nunca creí que vería este día. Un hombre que lo perdió todo, que cayó al fondo, se levantó, no solo para reconstruir su vida, sino para cambiar la vida de todos nosotros. El panadero, tocado por esas palabras, se levantó y levantó su copa. Lo que aprendí es que el verdadero tesoro no está en lo que tenemos, sino en lo que somos capaces de dar. Y mientras haya gente dispuesta a compartir, no hay final, solo nuevos comienzos. En ese momento, el panadero entendió que su vida no había sido en vano. El verdadero legado no estaba en la panadería ni en los bienes materiales, sino en el impacto que había tenido en la vida de los demás. Y mientras la comunidad celebraba, él sabía que su futuro nunca sería igual. Había encontrado la paz, la justicia y, lo más importante, había encontrado su verdadera razón para vivir. El tiempo siguió su curso, pero la transformación del panadero y su comunidad fue imparable. El socio, que una vez había sido la causa de su caída, comenzó a cambiar su actitud hacia el trabajo y hacia los demás. Comenzó a colaborar con Andrés y el panadero en varios proyectos que ayudaban al pueblo. A pesar de sus errores, encontró un nuevo propósito al ser parte de algo más grande que el dinero y las apariencias. En una reunión con Andrés y el panadero, le dijo: «Nunca pensé que el dinero solo me estaba vaciando. Me di cuenta tarde de que el verdadero valor está en lo que hacemos por los demás». El panadero lo miró, una sonrisa suave apareciendo en su rostro. Nunca es tarde para aprender, siempre y cuando no nos olvidemos de lo que realmente importa. La mirada del socio cambió, su rostro se iluminó con una nueva esperanza, y por primera vez parecía estar entendiendo lo que significaba la verdadera redención. Andrés observaba en silencio, sabiendo que, aunque el camino no fue fácil, ellos habían logrado algo que no se compraba con dinero. Habían logrado cambiarse a sí mismos. Una noche, mientras el panadero caminaba de regreso a su casa después de un largo día de trabajo, Andrés lo alcanzó. «¿Te acuerdas de cómo empezamos?», le preguntó Andrés, con una sonrisa que reflejaba satisfacción. El panadero asintió, mirando las calles iluminadas de la ciudad. «Recuerdo cada paso. Pero también recuerdo el miedo, la incertidumbre. Pensé que nunca volvería a hacer algo. Pero ahora veo que todo tiene sentido». Andrés, con la mirada fija en el horizonte, comentó: «Lo que me sorprende más es cómo no solo cambiaste tú, sino a todo el pueblo. El cambio no solo vino con los panes, sino con las historias de cada persona que entró en esa tienda». El panadero sonrió, agradecido por las palabras de Andrés. Es la magia de no rendirse, Andrés. Es la magia de seguir adelante a pesar de las caídas. Todo el pueblo ha vuelto a creer, y esa es la verdadera riqueza. La noche avanzaba, y aunque la ciudad parecía dormir, el panadero sentía que el verdadero despertar acababa de comenzar. El legado de su transformación estaba ahora más vivo que nunca. El impacto de la panadería fue tal que un día un grupo de empresarios locales visitó la tienda. Querían invertir en su negocio, y el panadero, a pesar de sus reservas, aceptó la oferta con un sentimiento de cautela. Durante la reunión, los empresarios le hablaron sobre cómo podrían expandir la tienda y convertirla en una cadena. «Usted tiene algo que el mundo necesita. No solo pan, sino esperanza. Eso es lo que la gente quiere». El panadero, al principio emocionado, comenzó a sentirse incómodo. «¿Lo que ustedes ofrecen realmente va a mantener lo que somos?». El empresario lo miró sorprendido. «Lo que somos,
Lo que somos es lo que hacemos con nuestras manos, no lo que vendemos. El panadero, en un acto de reflexión, rechazó la oferta. Lo que tengo aquí, en esta pequeña tienda, es más grande que cualquier cadena. La esencia no se puede multiplicar, solo compartir. Los empresarios, impresionados por su sabiduría, se despidieron sin hacer más propuestas. El panadero había comprendido que su éxito no era en las ganancias, sino en la autenticidad de lo que ofrecía. Días después, el panadero y Andrés estaban de pie en la tienda, observando cómo el negocio seguía creciendo, pero ahora con un sentido más profundo. Todo esto, Andrés, dijo el panadero, es más de lo que pude imaginar, pero lo que realmente vale es lo que he aprendido a dar. No solo pan, sino lo que otros necesitan, un propósito, una razón para levantarse. Andrés asintió, mirando cómo los clientes compartían historias de sus propias luchas mientras disfrutaban de la comida. Tú cambiaste mi vida, pero ahora veo que no era solo tu vida, era la nuestra. Nos diste lo más valioso, la posibilidad de cambiar. El panadero sonrió, la paz finalmente reinando en su rostro. Lo importante no es lo que hemos logrado, sino lo que hemos dado. Lo que hemos dado a los demás nunca se pierde. En ese momento Andrés comprendió que el cambio no era solo físico, sino emocional, y que las verdaderas riquezas no se miden en dinero, sino en cómo transformamos las vidas que tocamos. Con el paso de los meses, el impacto del panadero y su tienda comenzó a extenderse más allá de las fronteras del pueblo. Las historias de su redención llegaron a los periódicos locales y, eventualmente, a los medios de comunicación más grandes. Un periodista visitó la tienda para hacer un reportaje sobre el hombre que lo perdió todo, pero lo ganó todo de nuevo. El panadero, ahora más sabio, se sentó frente a la cámara. Lo que la gente no sabe es que no perdí todo. Perdí cosas materiales, sí, pero lo que realmente perdí fue mi humanidad. Y fue al encontrarla de nuevo que comprendí que lo más valioso no es lo que tenemos, sino lo que damos. El periodista lo miró con admiración. ¿Cómo te sientes al saber que tu historia está tocando tantas vidas? El panadero sonrió, ligeramente avergonzado, pero profundamente agradecido. Nunca imaginé que lo que me pasó pudiera servir a alguien más, pero si lo hace, entonces cada sacrificio valió la pena. Las cámaras grababan, pero el verdadero impacto de sus palabras estaba más allá de cualquier grabación. Lo que el panadero había logrado era un testimonio de la capacidad humana de reinvención, de cómo lo que parece el final puede ser solo un nuevo comienzo. La comunidad continuó creciendo unida, y las pequeñas inversiones que Andrés había hecho en la panadería comenzaron a rendir frutos. Sin embargo, no todo era perfecto. Un día, mientras Andrés revisaba los números, se dio cuenta de que algunos de los fondos que se habían destinado para la expansión estaban siendo mal manejados. La corrupción, como siempre, amenazaba con socavar lo que habían construido. Andrés, al darse cuenta de la traición de un antiguo aliado, se sintió atrapado entre sus valores y el negocio. Sin embargo, lo que el panadero le dijo cambió su perspectiva. Recuerda, Andrés, el dinero nunca será la respuesta a todo. Si tomamos decisiones basadas solo en lo que ganamos, perderemos la esencia de lo que hemos creado. Andrés, escuchando esas palabras, comprendió finalmente que el negocio no debía ser solo sobre el dinero, sino sobre la autenticidad. Es hora de cortar lo que no sirve, dijo, decidido a rectificar el curso antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, cuando la tienda cerró, Andrés y el panadero tomaron una decisión. Si la tienda iba a prosperar, sería por su integridad, no por la avaricia de quienes querían aprovecharse de su éxito. El cambio fue inmediato. Andrés, con el apoyo total del panadero, despidió a los responsables de la malversación y reestructuró la empresa con un enfoque más comunitario y ético. En lugar de centrarse en la expansión rápida, decidieron centrarse en el bienestar de sus empleados y clientes. Al principio muchos se mostraron escépticos, pero pronto vieron los resultados. La gente comenzó a valorar no solo la calidad del pan, sino el espíritu de honestidad y humildad que impregnaba cada rincón del negocio. En una reunión con los empleados,
El panadero se levantó y, mirando a cada uno de ellos, dijo: «Lo que estamos construyendo no es solo una panadería. Estamos construyendo un lugar de comunidad, de esperanza. Cada uno de ustedes tiene el poder de cambiar algo, no solo en sus vidas, sino en las de los demás». Andrés, escuchando al panadero, vio en sus ojos la misma pasión y sabiduría que lo habían motivado al principio. Al final, la panadería no solo fue un lugar donde la gente venía a comprar pan, sino un símbolo de todo lo que se podía lograr cuando se ponía el corazón en lo que uno hace. El tiempo pasó, y la vida del panadero se estabilizó más que nunca. Ya no era el hombre que había caído tan bajo, sino un líder respetado, no solo por el éxito material, sino por la forma en que había transformado su vida y la de los demás. Un día, cuando Andrés se acercó para visitarlo, vio al panadero sentado en su lugar habitual, observando el bullicio de la panadería. «¿Cómo te sientes ahora?», preguntó Andrés. El panadero levantó la mirada y sonrió. «Siento que todo lo que he perdido me ha enseñado más que lo que alguna vez tuve. He aprendido que, al final, no se trata de ser rico, sino de ser capaz de dar algo a los demás, algo que tenga valor». Andrés, tocado por sus palabras, se sentó a su lado. «Lo que has hecho por este pueblo, por mí, es más que una redención, es un legado». El panadero asintió lentamente. «El legado no está en lo que dejas, sino en lo que inspiras a los demás a hacer». En ese momento, Andrés comprendió que lo que había comenzado como una simple tienda de pan se había convertido en algo mucho más grande. Un faro de esperanza, un lugar donde la vida nunca sería la misma. La historia del panadero había tocado las vidas de todos, y con ella, el destino de todos había cambiado para siempre.